Hola a todos, bienvenidos. En nuestra clase de hoy vamos a aprender sobre la evolución de la vivienda. Desde siempre, el ser humano ha tenido necesidad de refugiarse, protegerse de los extremos climáticos y de las fieras salvajes. Desde ese momento surge entonces la necesidad de tener una vivienda. La historia nos cuenta que en la prehistoria, es decir, en la época de los primeros pobladores, ellos vivían en cuevas o cavernas. Como eran nómadas, al llegar a un territorio, siempre buscaban estar cerca a estos espacios para poder refugiarse. Con el paso de los años y cuando se agotaban los recursos del territorio donde estaban, también muchas veces, obligados por el cambio climático, debían emigrar a otros lugares. Es por eso que encontraron en las pieles de los animales y los huesos de los mamuts y otros animales de la época una posibilidad para construir tiendas en las cuales habitaban el tiempo de permanencia en aquel lugar. A estas muchas veces le construían con piedra y barro un pequeño muro alrededor para evitar que se inundaran cuando había mucha lluvia. Siguiendo con nuestra historia, llegamos a nuestros pueblos nativos conocidos como los indígenas. La historia nos cuenta que cuando se volvieron sedentarios y aprendieron a cultivar, formaron pequeñas aldeas y así surgen las primeras chozas o bohíos. Estas viviendas eran construidas con paja, barro, piedras y madera. Eran mucho más resistentes y con mayor capacidad para que más personas vivieran en ella. Y fue el tipo de vivienda que perduró por muchos años. Luego, con la llegada de los conquistadores a nuestro territorio y la influencia de otras culturas, obligó a los indígenas a buscar en la naturaleza materiales más resistentes. Es así como descubrieron la técnica para elaborar adobes de barro y acompañados de piedra y madera les permitieron construir casas más grandes con una mejor estructura y con diferentes dependencias en su interior y se mantuvo por mucho tiempo esta técnica que cada vez iba mejorando en diseño y calidad de los materiales. El desarrollo cultural no se hizo esperar y empezaron a construir pueblos y ciudades con una arquitectura cada vez más avanzada. Se construían casas de ladrillo, cemento y estructuras mucho más sólidas. En la actualidad encontramos una gran evolución en los diseños urbanísticos de las grandes ciudades, donde con técnicas más avanzadas y materiales aún más resistentes se construyen los grandes edificios y rascacielos, que son las viviendas más comunes de esta época. Muy seguramente ustedes viven en algunas de ellas. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra historia sobre la evolución de la vivienda. Vamos a ver una línea del tiempo que nos muestra entonces cómo se dio esa evolución. Empezamos con esas primeras viviendas que utilizaron los hombres de la prehistoria, que eran las cavernas que estaban allí en la naturaleza. Con el paso de los años se encontraron otras maneras de construir sus viviendas y entonces utilizando las pieles de los animales, los huesos, construían sus tiendas. Es así como
todo va avanzando, evolucionando hasta llegar a la época de los indígenas, donde, según lo que hemos aprendido, ellos construían sus chozas empleando madera, paja, barro y otros materiales que les entregaba la naturaleza. Y sigue este proceso evolutivo hasta llegar al descubrimiento de nuevas técnicas para elaborar adobes con barro mezclados con piedra y madera y construyen casas más resistentes. Y esto nos lleva entonces a la actualidad, donde nos encontramos con unas edificaciones mucho más modernas, con unos materiales mucho más resistentes y son los que contienen las viviendas en las cuales habitamos nosotros. Y hasta aquí, chicos, entonces nuestro recorrido por la evolución de la vivienda. Nos vemos muy pronto.